Las vocaciones nacen en la oración y de la oración, y solo en la oración pueden perseverar y fructificar. Papa Francisco, la pastoral del Seminario Mayor Diocesano, presenta su programa, Llamados para Servir. Dona, dona tu vida, como María al lado de la cruz. Domingo en el Señor, amados hermanos, la paz sea con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos al programa vocacional de nuestra diócesis de Santiago de Veragua, el cual está dirigido por los seminaristas Aquilino Fábrega y mi persona, Giomar Ortiz. Muy bien, queridos hermanos, en el día de hoy hablaremos acerca de la fiesta de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, la cual hemos celebrado el día jueves. De igual manera, hoy tenemos invitado, nos acompaña el seminarista Santos Urriola, quien nos compartirá su testimonio vocacional, quien compartirá esa experiencia que ha vivido en ese llamado que el Señor le ha estado realizando. Aquilino, para iniciar pues la fiesta de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, esta fiesta que refleja el sacerdocio de Cristo y el cual nosotros también pues formamos parte de Él, ¿no? Como hijos, como bautizados, y también aquellos hombres que se han entregado al ministerio y los cuales han sido ordenados en nuestra diócesis, en nuestro país y en el mundo entero. El jueves siguiente a la celebración de la solemnidad de Pentecostés se celebra la festividad de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, que habla específicamente del sacerdocio de Jesús. Esta fiesta tiene su origen en España, en el año 1973, y luego otras conferencias episcopales incluyeron esta fiesta en sus calendarios particulares. En muchas diócesis se celebran también en este día la jornada de santificación de los sacerdotes. Nuestro Señor Jesucristo es el sacerdote de la nueva alianza, en un sentido diverso al sacerdocio del Antiguo Testamento. Él ha cumplido plenamente la antigua alianza, pues su culto es auténtico, al consistir en la oblación de su promesa que nos ha reconciliado con Dios y nos ha llamado a formar parte de su iglesia, haciéndonos hijos del Padre. El sacerdote es un mediador que tiene características propias. Ha de ser humano, recibir una vocación divina, consagrado por Dios, compasivo y misericordioso con los pecadores, y al mismo tiempo ejerza su oficio mediante la oración y el sacrificio para su santificación y de los hombres para gloria de Dios. Para esto es necesario que haya víctima, ministro y acción. Jesucristo es el único sacerdote, es la única víctima agradable a Dios, y el sacerdote ministerial y común participamos de su sacerdocio. Los textos del Antiguo Testamento, recordamos, Melquisedec se le aparece a Abraham. Entonces los salmos hablan también acerca del sacerdocio, los profetas, y todo eso va dirigido hacia la plenitud del sacerdocio de Cristo, ¿verdad? Entonces la fundación mediadora de Cristo, sacerdote superior a la de todos los del Antiguo Testamento. Esto lo encontramos en Hebreos 8:6. Entonces la realiza de modo especial a través de ¿qué? De su muerte redentora. Es así que el sacerdocio de Cristo y de sus sacerdotes, aquellos que se unen a él como el sacerdote ministerial, como el sacerdocio común, tienen los siguientes rasgos esenciales. Ha de ser un hombre especialmente constituido por Dios para ofrecer dones y sacrificios, lo que hemos dicho anteriormente, pero no es con palabras humanas, sino que está basado en Hebreos 5:1, que dice: porque todo sumo sacerdote escogido entre los hombres
está constituido en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Es así pues que el libro de los Hebreos, específicamente en el capítulo 4, explica lo que es el sumo sacerdote, y en específico el sumo sacerdocio de Jesucristo. Allí encontramos el texto que dice: teniendo pues tal sumo sacerdote que penetró los cielos, hablando de Jesús, el Hijo de Dios, mantengámonos firmes en la fe que profesamos, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para una ayuda oportuna. Pero esto no se queda acá solamente, porque el apóstol Pedro también nos va a hablar acerca del sacerdocio. Y él nos va a decir que nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes. ¿Cómo? Mediante el bautismo. Todos hemos sido configurados con Cristo, sacerdotes, profetas y reyes. Entonces nuestra vida es una vida sacerdotal, en la medida en que, unida a la de Cristo, se convierte en completa oblación al Padre. Aquilino, ¿quiénes son estos padres de la iglesia, o cómo han contribuido, colaborado, que a través de la historia, después de más de 2000 años, hoy nosotros tenemos esa dignidad de sacerdote también? ¿Cómo ha ocurrido eso? Bien, de ellos podemos mencionar, ¿verdad?, a San Clemente Romano. Él nos habla que Cristo es el pontífice de nuestra oblación, patrono y auxiliador de nuestra debilidad. También encontramos a San Policarpo de Esmirna. Él subraya la eternidad del sacerdocio de Cristo, Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, y el mismo sempiterno pontífice, Jesucristo, Hijo de Dios, os edifique en la fe y en la verdad. San Gregorio Nacianceno se ofrece a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio, en una forma misteriosa e invisible, sacrificio siendo sacerdote y Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También Santo Tomás de Aquino nos dice que Jesucristo es sacerdote, no como Dios, sino como hombre. El sacrificar y el orar son actos propios del hombre, no de Dios. El magisterio de la Iglesia también nos va a hablar sobre esta fiesta de Cristo sumo y eterno sacerdote. Nos dice que por su parte, la realidad del sacerdocio de Cristo de un modo constante y universal. En ningún momento lo proclamó como dogma, pero siempre fue creído y defendido en todos los concilios en los que de un modo u otro se hablaba indirectamente del sacerdocio de Cristo. Por ejemplo, en el concilio de Éfeso, condena al que separe en Cristo al sacerdote del verbo de Dios. El concilio de Trento también nos dice que, al hablar de la Santa Misa, afirma que el sacerdocio de Jesucristo es según el orden de Melquisedec, una vez que ha finalizado el sacerdocio levítico por su imperfección. Y el concilio de Trento nos dice: así pues, el Dios y Señor nuestro, aunque había de ofrecer una sola vez a sí mismo a Dios Padre en el altar de la cruz con la muerte, a fin de realizar para ellos la eterna redención, no había de extinguirse su sacerdocio por la muerte. Nosotros no podemos desprendernos de esta realidad, que Jesús es el sacerdote y nosotros participamos de ese sacerdocio, tanto nosotros que tenemos el sacerdocio común, el sacerdocio de bautizado, como ellos que tienen el sacerdocio ministerial también, el sacerdocio
consagrado por imposición de manos del obispo. Entonces, este es un punto muy importante, que como fieles, como laicos, como cristianos, como católicos, tenemos que orar por nuestros sacerdotes. ¿Para qué? Como se dijo al final, ¿verdad? Para que haya muchos buenos y santos sacerdotes, sacerdotes que estén entregados al proyecto de Dios. Vamos a escuchar este canto, vamos a profundizar la letra y vamos a hacer esa oración por nuestros sacerdotes, principalmente por Monseñor Audilio, que es el obispo de esta diócesis, y por todo el clero diocesano y los sacerdotes del mundo. La razón de mi vida, mi fuerza, consuelo y alegría, porque eres el amor que yo soñé, y sin ti estoy perdido y nada soy. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Al postrarme en tu presencia estoy temblando, consciente de mi nada y pequeñez, y al levantarme con tu espíritu divino, tu siervo consagrado yo seré. Mi vida como santo relicario, tu presencia a los hombres llevará, y en mis manos tus manos los bendecirá, y en mí tu corazón los amará. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. De tu amor estoy sediento, Señor, en ti todo lo encuentro y soy feliz, y en mi pecho tu palabra incontenible, con su fuego al mundo entero abrazaré. Y no importan ya las dudas y el temor, tu amor todo lo puede y venceré. Y no importa lo que venga hacia mi lado, paso a paso contigo contaré. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Tú eres digno de ser preferido, amado y servido sobre todo, Señor. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Después de haber escuchado este hermoso canto que nos habla acerca del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, ahora nos preparamos para escuchar el testimonio de nuestro hermano seminarista Santos Urriola. Buenos días, queridos hermanos que nos sintonizan a través de la radio y de las redes sociales. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. El llamado, yo puedo decirlo,
que lo sentí desde mi temprana edad, casi como a los 7 años, 8 años por allí, que estando yo en la charla de primera comunión, pero sucede que cuando ya fui creciendo en edad, pues ya viene mi adolescencia prácticamente, y todos los compromisos que uno lleva en la vida, estudio, trabajo, y como yo soy de lugares rurales de esta provincia, entonces uno tiene que desenvolverse en esos dos ámbitos de vida, estudio y trabajo. Pero ya viviendo ese estilo de vida, las cosas de Dios se me fueron apagando, porque los maestros nos decían a los estudiantes, a nosotros, que nosotros teníamos que superarnos, que teníamos que sacar una profesión, porque eso es lo que nos iba a sacar de la pobreza, de estar más estable ya en una vida más adelante, que yo no ser adulto. Y entonces yo comencé a animarme por ese sentido. Inclusive en el 6º grado yo saqué el primer puesto de honor, la cual me ayuda a mí a ingresar al primer ciclo. El ciclo no fue fácil, pero siempre mantuve mis notas. Y el objetivo era que yo quería alcanzar una profesión. Y a los 17 años me fui para Panamá, la ciudad, y allá comencé entonces, por ayuda de unos hermanos, comencé a estudiar en el Rubiano. No terminé mi 6º año allí porque ya llegó mi mayoría de edad, y entonces tuve que terminar mi colegio en la nocturna. Y luego de graduarme de 6º año, no perdí mi tiempo. Las cosas eran muy difíciles allá en Panamá porque ya tenía que trabajar, llevar mi propio sustento, o sea, independientemente, vivir independientemente, estudiar y trabajar. Y eso no es nada fácil en la ciudad, porque el trabajo son 8 horas y la universidad estaba matriculado para la noche, porque en la tarde y en la mañana no podía. Pero a pesar de todas esas dificultades, jamás me desanimé o quise desistir de mis estudios, sino que estaba allí. A veces no me iba bien, pero yo me mantenía siempre luchando por mis notas, para alcanzar mi objetivo que yo desde niño, de adolescente, llevaba. Pero bueno, como le decía, me fui por otro camino y no atendía la voz de Dios. Pero inclusive caí en la tentación de que mi prioridad era el estudio y el trabajo, más no la iglesia. Sí pensaba, y me interpelaba mucho eso de que llevaba aquello muchos domingos, nada de Eucaristía, nada de los sacramentos siquiera, porque mi excusa era que yo no tenía tiempo para eso. Resulta pues que una vez estando en la universidad, ya en mi 2º año, un señor que ahora es mi padrino de confirmación, ni siquiera, mira, fíjense hermanos, que a esa edad, 25 años, 26 años, yo siquiera me había confirmado. Entonces, estando en mi 2º año de universidad, este señor se matricula en mi carrera, que llevaba la licenciatura de matemáticas, y él, pues nos fuimos haciendo amigos, y después, entre unos meses allí, él me invita a la iglesia, y casualidad que él vivía por el sector donde yo vivía en Panamá. No en el mismo sector, pero sí yendo por ese mismo sector. Y él me invita a la iglesia, y yo no sé por qué le acepté la invitación. Y fui un domingo a la iglesia, y ya al final participé de la misa y todo, y al final de la Eucaristía están los famosos anuncios parroquiales, en la que se decía que sobre la inscripción de la catequesis para confirmación de adultos. Y bueno, como algo que me inspira, y digo, yo no me he hecho la confirmación y tengo que hacerla, y entonces me animo a entrar a la catequesis de confirmación. Resulta
que puede ser también que el mismo Dios me ha ayudado a discernir a profundidad el tiempo que yo tenía como negándolo. Y la catequesis que me da la catequista de esta parroquia fue muy interesante. Recuerdo el estilo, el compromiso, la dinámica, la seriedad con la que esta catequista nos daba su catequesis. Y también era como una catequesis dialogada. Yo estuve, me recuerdo pues la catequesis de primera comunión, que más prácticamente habla es el catequista, a veces nos hace unas preguntas, y si uno no responde, bueno, se pasa a otro, y así pues como que no hay un diálogo entre el catequizando y el catequista. En cambio, en esta parroquia todo era diálogo. Entonces, al participar yo y poner mi punto de vista de qué pensaba de mi propia vida, de la iglesia y de la vida social, me iba abriendo el pensamiento de que hay algo más allá de lo que uno busca, de un compromiso muy especial y importante que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y entonces, ahí estando en la catequesis de confirmación, entonces surge en mí, en una Eucaristía, la pregunta: ¿por qué no ser sacerdote? Bueno, me la hice yo, nadie me la preguntó. Quizás la catequista nos habló sobre el sacerdocio, pero en mi interior surge esa pregunta, como ¿por qué no ser sacerdote? Porque veía también en la parroquia que a veces la misa era a las 7 de la noche y el padre a veces llegaba a las 7:30 o ya casi las 8 de la noche, y yo veía la sed de las personas que estaban allí esperando, que como bien sabe uno, que ahora pues uno a cualquier parroquia en día de semana, siempre casi es las mismas personas que van a la parroquia, y la charla, si no me equivoco, era los sábados. Y también los sábados las mismas personas de esa parroquia estaban esperando al sacerdote. Entonces, ver esa sed, esa inquietud de la persona en cuanto a la Eucaristía, también creo que fue motivo por la cual me interpela hacerme esta pregunta de que ¿por qué no ser sacerdote? Entonces, creo que yo le comenté esto a la catequista, y la catequista me comunicó con el padre, porque yo también tenía un poquito temor hacia hablar al padre directamente, y fui conociendo al párroco hasta el punto de que para estos meses de mayo, creo que en Panamá se hace la jornada vocacional, si no me equivoco, ya llevo mucho tiempo. Entonces yo le dije al padre que quería conocer más la vida sacerdotal. Y él dice: mira que en el Seminario Mayor San José hay una jornada vocacional y yo te voy a llevar. Resulta que el día que iba para la jornada, él me dijo que le esperara desde las 3 de la tarde. Pero entonces yo llegué puntualmente, el padre no había llegado. Y yo tenía una cierta inquietud, digo, yo estoy inventando. Yo creo que, no sé, que estoy perdiendo mi tiempo y yo estoy loco porque... esto de sacerdote, no sé qué me voy a enfrentar, cómo lo voy a enfrentar, si en verdad el Señor me está llamando. Y fueron preguntas que porque ya iba a 3:30 y no había llegado el padre, y entonces incluso lo llamé y no me contestó. Y ya como a las 4 por allí, entonces llega el carro que era el conductor del padre, y yo fui al encuentro pensando que era el padre, y dice: no, yo te vengo a buscar para llevarte al seminario. Y me lleva al seminario. Y entonces no sabía dónde quedaba esa casa del seminario, y cuando entré a la casa del seminario había un sol muy radiante. Yo comento estas cosas porque yo siempre he sentido la voz del Señor, no tanto obviamente que en la palabra de Dios, en la Eucaristía y todo, pero también en la naturaleza lo he percibido, que el Señor me anima a través de estos acontecimientos naturales. Ese sol radiante que yo veo como a las 5, porque llegamos casi a las 5:30, ya se estaba escondiendo el sol, y ese sol radiante me llena como que si yo hubiese entrado a un lugar muy especial, como puedo decirlo, como al paraíso para mí fue ese entonces.
Entonces, esa jornada vocacional la viví con mucha intensidad. O sea, yo tenía como una sed muy grande de conocer qué era el estilo de vida sacerdotal. Resulta, pues, para resumir todo, porque lo estoy llevando un poco a un resumen, porque es muy larga la historia. El sábado, eso fue jueves, viernes, sábado, el sábado teníamos una lección divina con si no me equivoco, es entonces el padre Justo, estaba ya terminando sus estudios sacerdotales, y entonces a él le encargaron de hacer esta lección divina con todos los los jornaleros, nosotros pues, que éramos 27 muchachos que habíamos ido a esa jornada vocacional. Y al final de la lección divina que él se basó en el capítulo tercero del libro de Samuel, del primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo del 15, si no me equivoco, allí que habla sobre Samuel que está acostado y que todavía la lámpara del Señor no se había apagado, y toda la historia de Samuel. Y el seminarista o diácono Justo, no me acuerdo en ese entonces qué era, él nos dice a todos los jornaleros: mira, ustedes pueden irse a la capilla a rezar y decirle al Señor, o preguntarle al Señor, dile al Señor así, en tu conciencia, en tu corazón, en tu interior, qué cosa quiere de ti. O si ustedes no sienten ninguna motivación por ir a la capilla, ustedes son libres, ustedes se pueden ir a acostar para descansar para el día de mañana, domingo, que hay que levantarse temprano para la Eucaristía. Entonces, fuimos muy poco a la capilla, y entre ese poco iba yo. Y yo le pregunté al Señor, me hice como a la última silla, y yo le pregunté esa misma pregunta: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Pero tú conoces mi vida. Y comencé a poder contarle toda mi vida. Y no quiero decir aquí, no me malinterpreten, que yo estoy comentando como que tuve una aparición, no, sino que algo me ilumina mi interior, mi conciencia, y me dice: ve y dile a mis hermanos que yo estoy aquí. Una palabra que yo tengo un cuaderno y está allí, lo tengo todavía, que escribí todo lo que aconteció en la jornada vocacional, pero esa frase yo ese día dije: yo no voy a escribir esto en el cuaderno. Si eso se me olvida, es una cuestión que nace de mí y no es algo de Dios. Y eso yo no lo tengo escrito por ninguna parte del cuaderno. Y eso nunca se me ha olvidado. Esa frase que dice: ve y dile a mis hermanos que yo estoy aquí, es el punto de partida y como el clic en donde yo doy mi respuesta a la vocación sacerdotal. Pero yo en mi negativa le decía: Señor, pero mira cómo yo me he abandonado las cosas tuyas. Mi vida, tú conoces mi vida, todo mi desastre que yo he hecho. Entonces, también pues en ese diálogo, que vuelvo y repito y recalco, no es que yo tuve una aparición ni nada por el estilo, sino que una iluminación, puedo decir, no sé cómo decirlo, que está en mi interior, en mi conciencia, y me vuelve a decir: no te preocupes, yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Ese es un versículo bíblico. Cuando el Señor le dice a los discípulos: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, algo surge como, no sé, una alegría intensa, como de llorar y reír y no sé qué. Y yo dije: Señor, gracias por este momento tan bonito que he tenido, y me fui a mi habitación. Y allá en mi habitación comencé a llorar. Yo creo que, bueno, horrible llorando un hombre, pero sí, eso me llevó a eso, llorar por eso, porque estaba muy motivado por esas palabras. Bueno, eso fue, como decía hace un momento, que el clic para mi respuesta a la vida sacerdotal, que hoy llevo 8 años en el seminario. Pero no entré en el Seminario Mayor San José, sino que, bueno, la historia es muy larga, hermanos.
Después de eso, todo se complicó en mi vida. Me botaron del trabajo, ya no podía ir a la universidad porque no tenía el salario ni el sustento. Tuve como 2 meses en crisis total económica y inclusive casi digo, yo me equivoqué. Eso fue lo que fui a buscar al seminario y casi le digo al Señor, ¿por qué me hiciste eso? Casi caigo en esa tentación, pero yo, viéndome en una situación muy difícil, tomé la decisión, mejor vuelvo a la casa, como dice el Evangelio, que vuelvo a la casa de mi padre. Y entonces yo llamé a un familiar que vive todavía por San Carlos, y vine unos tiempos, me quedé ahí, conseguí un trabajo, pero como que los trabajos ya no me funcionaban, como que ya los trabajos no sé, como que no compaginaba como antes en el trabajo. Bueno, ya tomé una decisión de venirme para la casa, tenía como 10 años que no regresaba a la casa y volví a la casa de mi padre, a la casa acá de nosotros. Y entonces, después de eso, yo tenía esa motivación de entrar al seminario, pero no conocía el seminario aquí en ese entonces, el seminario en San Liborio. Y una vez conseguí un trabajo aquí, después de unos 2 meses que me puse a conseguir un trabajo porque tenía que trabajar para mi sustento, ¿no? Para mis cosas. Y una vez conseguí un trabajo aquí en Santiago y yo alquilé por aquí, por Las Delicias, un cuarto, y en una tarde iba para el trabajo y me vine caminando por allí y me fui al Santísimo, porque la iglesia como que me atraía más. Y fui al Santísimo y le digo al Señor, mira Señor, a mí me hace como que se me hace tarde para entrar al seminario. Se me hace tarde, o es que ya no, eso fue una ilusión mía. Ya estaba comenzando a pensar en que eso es lo que yo había sentido en la oración que hice en la capilla del Seminario Mayor de San José, eso que vea y dile a mis hermanos que yo estoy aquí, digo, eso fue un invento mío. Por eso fui a la capilla ahí de San Juan y dije al Señor, eso es un invento mío. Y entonces pasé por ahí, después del Santísimo pasé por allí y vi la puerta del seminario abierta y leí ahí, pues ya venía por aquí por Palo de Marañón, que ustedes pueden ver allí, está el seminario, y yo veo el seminario San Liborio, y yo entré y me recibió, ya no está, bueno, muchos son los llamados, pocos los he leído, el seminarista entonces Luis Vázquez. Y Luis Vázquez me llevó al Padre José. El Padre José habló conmigo, me atendió, pues, y yo le comenté todo. Ese mismo día el Padre José me llevó donde el obispo, y el obispo me dijo, mira, después de preguntarme e interrogarme todo, mira, ven en febrero que para que tenga la experiencia del seminario. Y entonces entré de lleno al seminario. Cada experiencia es única, ¿verdad? Entonces, tu experiencia, pues, que sea de mucho provecho para todos estos jóvenes que están indecisos, y así pues seguir tratando de responder, porque así como la historia tuya, como tu testimonio, hay muchos jóvenes también en la sociedad, en el mundo, que están trabajando, de pronto que están en la universidad, que tienen crisis, que no saben, que no se deciden, que no se atreven a dar el paso, ¿verdad? Entonces, pues, me gustaría que le dejaras un mensaje a estos jóvenes para que si están en esta crisis, en estos problemas, pues le respondan al Señor. Saben ustedes que la vida, cuando uno se compromete con Dios, a veces hay cosas que uno no entiende por qué pasan, pero resulta que en las crisis el Señor nos está invitando a reflexionar sobre nuestra propia existencia. Tiene un porqué de nuestra crisis, y en nuestra oscuridad, en nuestras preocupaciones, no es que estamos solos, sino que el Señor está allí. Y no es que uno va a ver al Señor y el Señor, uno está en una crisis y viene el Señor, vente conmigo, y como que se nos aparece, y no es el Señor no se manifiesta así. Sí, lo hará con ciertas personas que el Señor en su gracia le hace conocer su realidad como es, como las experiencias de muchos santos, pero a la mayoría de nosotros los católicos no.
El Señor se manifiesta y nos presta o nos da las manos a través de otro hermano, a través de nuestra familia, a través del compañero de trabajo, a través de nuestros amigos en el colegio, en la universidad. El Señor ahí te habla. Pero es que a veces nosotros, por estar pensando muchas veces en la crisis o en nuestras preocupaciones, no prestamos atención a la voz del Señor. Y el Señor nos está hablando. En la crisis el Señor está presente. Es donde más está presente. Y quiere que nosotros le demos una respuesta sincera y certera, porque a veces nos comprometemos con algo en la iglesia y eso no sucede solamente con alguien que entra al seminario, sino que a veces en los grupos de la iglesia a veces viene una dificultad, pero ya te quieres salir, te quieres ir, pero es que a través de la dificultad uno tiene que encontrar a Dios, encontrar la mano de Dios que nos ayuda. Por algo Dios nos llama a una misión dentro de la iglesia. Y a ti, joven, que el Señor te llama a esta vida sacerdotal, mira, a mí me pasó, a veces, como le comentaba, casi llegué a desistir de todo eso, de entrar al seminario por la dificultad que tenía. Pero algo había en mí, una motivación que no me dejó desistir, sino que confiar plenamente en ese Señor que siempre está presente. Si el Señor te llama a la vida sacerdotal, lo primero que hay que hacer es como uno siempre anima a los muchachos ahora para entrar al seminario, es que, bueno, lo buscas en la palabra de Dios, lo buscas con la ayuda a través de un sacerdote, una religiosa, pero también en tu oración. Allí eso es como el diálogo. Mi relación con Dios no es una relación que yo estoy aquí y bueno, no veo nada y no sé si Dios está allí o no. Mi relación con Dios es como una relación de amigos, como si nosotros estamos aquí, nosotros tres conversando. El Señor está allí, aunque nosotros no lo veamos, el Señor está dialogando con nosotros. No le temas a Dios. Si Dios inspira en tu corazón a la vida sacerdotal, no tengas miedo, sé valiente, como dice el Papa Francisco. Así es. Bueno, muchas gracias, Santo, por tu testimonio y por todo tu consejo, por este tiempo acá. No sé si tienes algún saludo para alguien. Bueno, hay muchísimos saludos. Saludo a tantas comunidades que uno ha visitado. No se me olvida ninguna de las comunidades que yo he visitado. Saludos para todos ustedes. Mi primera comunidad que visité aquí, estando en el seminario, fue el Cuay de San Francisco, de San José de San Francisco. Ya no me acuerdo de sus nombres, pero sí me acuerdo de todo lo que hicimos, todas las actividades que hicimos, las personas, sus rostros, todo lo recuerdo, pero los nombres sí, no soy muy malo para aprenderme los nombres. Otras comunidades, la comunidad del Perú de La Mesa, ay Dios mío, cuántas comunidades, de verdad. Salud para todos ustedes y saludos para mi familia en Tierra Cortada de Cañaza, que son fieles oyentes de este programa y de todos los programas de Radio Veraguas. Saludos para ustedes, siguen orando por nosotros, por lo que estamos aquí en el seminario, por lo que ya llevamos una experiencia ya vivida, y que son momentos a veces también que hay que cuidar, porque como me recuerdo lo que nos decía la hermana en el vale, el pan, sí. En la puerta del horno se quema el pan. Creo que así, bueno, lo dije al revés. Sus oraciones nos ayudan muchísimo. Eso es lo que yo le pido a ustedes. Recen por mí, recen por lo que estamos aquí y recen por aquellos que tienen inquietud vocacional sacerdotal. Aquilino, ¿tiene algún mensaje por allá? Bien, yo quiero enviar un saludo de parte del seminarista Rigoberto Ruiz, que le envía saludo, dice, hasta los Guarumos de San José, a la señora Rita Elena Otero, que estuvo de cumpleaños el día 22 de mayo. Que el Señor le siga fortaleciendo y le siga dando muchos años de vida. También el seminarista Rigoberto envía un saludo a la familia Leones Pineda y Leones Camaño, en San José también de El Valle, y en Villa Nidia a la familia Otero Camaño, y también en Vista Hermosa a la familia Díaz Leones. Esos saludos pues de parte del seminarista Rigoberto Ruiz, que los envía fraternalmente saludos, y también sus oraciones para todas estas familias.
Y bueno, yo quiero saludar en la comunidad de Los Lajones a la delegada María Doda Sánchez y a la señora Fabiana Sánchez también, ¿verdad? Que es fiel oyente de todos los programas que se llevan a través de nuestra emisora católica Radio Veraguas. Así es, bueno, muchas gracias, queridos hermanos, por acompañarnos en este día, y si el Señor nos permite, será hasta el próximo domingo. Que nos bendiga Dios, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hemos escuchado el programa Llamados para Servir. Será hasta el próximo domingo. Y serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad.